tardes, hermanos. Qué regocijo, ¿no? Ver que hemos llenado el salón. Qué momento de alegría ver que nos estamos quedando sin sillas, que más personas se acercan a buscar la palabra, a buscar esa bendición que viene de parte de Dios para cada uno. Y bueno, la verdad que es mucho lo que tengo, pero lo intenté resumir, espero que no se me haga tan largo. Si todos hacemos memoria, ¿por qué capítulo vamos? 14 del Levítico, ¿no es cierto? El domingo pasado, ¿quién lo dio? El hermano Esteban. ¿Y qué es lo que nos quedó en la cabeza de lo que dio el hermano Esteban? La lepra, muy bien. Y aquí asemejamos a la lepra con respecto a la vida, al pecado, perfecto. Bien, ¿qué entendemos por pecado? Que es todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios, para que arranquemos de eso, ¿cierto? O sea que mucha gente piensa que dice, yo no robo, yo no me drogo, no maté a nadie, no estafé a nadie, no tengo pecado. El hecho es que si hacemos algo que va en contra de lo que nos manda Dios, su naturaleza, es contado como pecado, porque es algo que a Dios no le agrada. Y ahí entonces tenemos que Dios manda esta enfermedad, y fíjense ustedes que no hay mejor forma o no hay mejor asociación que podamos hacer que como decía bien con el pecado. Porque esta enfermedad causaba los mismos efectos que causa el pecado el día de hoy. ¿Se acuerdan lo que dijo Esteban? ¿Qué pasaba cuando uno era leproso? ¿Qué tenía que hacer? Aislarse. Yo cuando hablaba con los chicos en la lista feliz les decía, ¿ustedes saben qué es lo que causaba la lepra? Causaba que te quedaras sin familia, sin papá, sin mamá, sin amigos, sin cumpleaños, sin regalos, sin posibilidad de trabajar, sin posibilidad de estudiar, sin posibilidad de jugar con tus amigos y sin posibilidad de pasar momentos lindos con las personas que vos amás. Eso causaba esta enfermedad. Ahora, nuestro disfrute, nuestro deleite es nuestra comunión con Dios. Tenemos un proceso. Todos somos pecadores. Todos en algún momento hicimos, hacemos o haremos algo que quizá a Dios no le agrade. Entonces Dios dijo, está bien, les presento esta enfermedad, tendrán que hacer ciertas cosas para reconocerla, el sacerdote, pero no todo está perdido. Dios no solamente condena, no es un Dios que pone el castigo, sino que también Dios busca la solución. De eso trata el versículo 14 de Levíticos, de una purificación. A esta purificación que se le hacía a tal persona, la vamos a asemejar con la santificación. Todos conocemos esta palabra. ¿Qué significa ser santo? Apartado. Entonces, vamos a empezar a leer rapidito, porque como les decía, tenemos muy poco tiempo, no me quiero extender. Vamos a leer Levíticos 14. Voy a leer rápidamente, espero me sigan la lectura. Levíticos 14, 1 al 13, para empezar esta reunión y esta meditación. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo,
y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, o sea que va a quedar calvo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y un cordero de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un los de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el los de aceite y lo ofrecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Por acá, vamos a partir acá de este punto, de esta primera parte. Había quien tenía la posibilidad, ¿no?, de sanar de esa lepra. Decía Dios, va a venir un momento en donde un leproso te va a decir, creo que me estoy sanando, o creo que hoy ya estoy limpio. ¿Saben qué pasaba? Dice Dios, va a ir el sacerdote afuera del campamento, no adentro, afuera del campamento, y lo va a revisar. Decía que esta persona, después, cuando ya parecía que le daban el alta, ¿no?, que decían, sí, esta sanita, todavía no era tiempo de que entrara a su casa. Y esto enseguida lo vamos a ver. Tenían que esperar 7 días. Y después del 8º día dice que tenía que raparse, sacarse todo el pelo. Mirá vos, ¿por qué? Porque pensamos que estas personas tenían que dar esas muestras, ¿no es cierto? Yo puse, ya esto es el comienzo de un proceso de purificación y muestra de limpieza. Nosotros, hermanos, cuando conocimos a Dios, ¿no es cierto?, entendimos que teníamos pecado, que había muchas cosas que en nuestra vida estaban mal, y quisimos ponernos a cuenta con Dios. Nos dimos cuenta que teníamos lepra, pero también Dios nos hizo ver que nos podíamos sanar de esa lepra, de esos pecados. Había una solución, una esperanza para todos nosotros. Esto es fácil de entender, hermanos. Acá nadie puede decir yo soy santo o yo no tengo pecado, pero tenemos que, como primera instancia, reconocer que Dios puso una solución para la vida de todos los seres humanos, y no puso una religión, no puso andá, hace esto y te vas a sanar. Simplemente tenemos que creer en que hay un sacrificio, en que hubo un sacrificio, en que hay algo que nos quita la lepra, que nos quita el pecado. Ahora, yo estoy seguro que muchos han escuchado el Evangelio, pero yo te digo algo, ¿realmente lo crees? ¿Realmente crees que es así? Que Jesús vino a este mundo, tomó el cuerpo humano y murió como el peor de los asesinos, como el peor de los violadores, como el más asqueroso criminal que puedas imaginarte. De esa forma murió Jesús, siendo que no tenía pecado. ¿Realmente crees que esa persona, ese hombre que vino y dio su vida, vos crees que es hijo de Dios? Respondete a esto. ¿Crees que es hijo de Dios? Que alguien vino y haga eso por la humanidad. Porque aquí se desprende, hermano, lo que vamos a desarrollar ahora. El proceso de la santificación. ¿Por qué? Porque nosotros quizás estemos acostumbrados, ¿no?, a buscar soluciones para nuestra vida. ¿Quién no ha tenido problemas? Todo el mundo. Y problemas que quizás con plata no se puede solucionar. Quizás son problemas de salud, alguna depresión, algún malestar. Y he escuchado y hablado con personas que están pasando problemas terribles y me lo han compartido, y la verdad que por más que tengas plata, no te sirve la plata para salir de esto.
Entonces venimos a este lugar a buscar una respuesta de Dios, a través de su palabra, primeramente, y también a través de los consejos de los hermanos les pudiésemos dar. Pero tenemos que venir porque hay algo, el pecado que venimos trayendo hace tiempo, es como una mochila, y tenemos que sacarnos, que no nos permite vivir una vida liviana, una vida con gozo, con alegría. Entonces, miren, si vos creíste en el Evangelio, miren, vamos a leer en 1 Pedro 1:15. Tengo marcadito porque si no me quedo mucho. Miren, 1 Pedro 1:15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todos aquellos que entendimos el Evangelio sabemos que una vez que nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios nos limpia de nuestros pecados y en ese momento pasamos a ser santos. Pero nuestra naturaleza de hombres o de carne, ¿qué hace? Nos vuelve quizás a manchar. Como hablábamos anoche con los hermanos, nuestra justicia por ahí nos hace pensar en contra de la naturaleza de Dios. Si Él me hizo esto, corresponde que yo también se lo haga. Si aquel me estafó, merece que yo le estafe. Si aquel me hizo daño, yo le puedo hacer daño. Y nos consolamos con una frase que dice, ojo por ojo, diente por diente, y todos quizás apoyamos ese pensamiento. Pero no es nuestra justicia. El Hijo de Dios se maneja con la justicia de Dios. Y acá nos dice que Dios nos llamó a todos aquellos que creímos en Dios, que creímos en el Evangelio y que de seguro tenemos la certeza de que somos salvos y que vamos a ir al cielo. Hermano, hermana, Dios te llamó a practicar la santidad. Y aquí está la parte donde más nos va a costar a todos. Estoy seguro, porque todos tenemos nuestro propio punto de vista, nuestro propio orden de manejar nuestra vida. Ahora les voy a explicar por qué, o vamos a entender por qué no hay nada más esencial que darle el primer lugar a Dios. Porque hay muchas cosas importantes en nuestra vida, pero Dios en ningún momento puede tomar un segundo, tercer, cuarto, quinto, último lugar. Entendiendo que, bueno, acá Pedro nos dice que ya somos todos llamados, vamos a volver a Levíticos. Recordemos que acá vemos que ya una persona puede ser sanada de la lepra. Un leproso estaba casi condenado a la muerte. El tema que yo le decía ayer a los chicos, Menorita Feliz, la lepra no era una enfermedad como todas, era una enfermedad que llevaba sufrimiento a través de los tiempos. Mientras más días tenías lepra, más sufría desprecio, más sufría dolores en tu cuerpo, más te daba asco tu propia piel. ¿Por qué? Porque veías cómo se podría tu pie, tu mano, se caían tus dedos, se caía la piel. Eso no era de un día para otro. A medida que iba empeorando y no había solución. Entonces imagínate si una persona decía, che, creo que me estoy sanando, tengo una esperanza, creo que me estoy sanando. No es un momento sentir y decir, de todas las cosas malas estoy viendo una cosita que creo que va a salir bien, y te aferrás a esa esperanza. ¿Sabes qué? Dios lo tuvo en cuenta, entonces nos dio la posibilidad que a través de sacrificios nosotros podamos llegar a ser limpios. Pero esto era la antigüedad. Hoy por hoy nosotros ya no podemos hacer sacrificios, sino que Jesús ya lo hizo por todos nosotros. Vamos a seguir leyendo en Levíticos 14, 33. Dice, el 33 al 47. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo,
cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si viene manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y el séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras que estuviera en la plaga, y las echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramará fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que raspase. Tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y lo subirán a la casa. Bien, sigamos. 43. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que se hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará, examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Hasta ahí, y ahora vamos a ver algo muy importante. Si yo les digo, aquella casa tiene lepra, ¿cómo lo interpretamos ahora? En aquella casa, ¿saben qué? Se ve pecado. Estamos hablando de un lugar físico, no una persona. En aquella casa se ve pecado, se ve lepra. Se ve, ¿saben qué es lo que se denota rápidamente? Que está la ausencia de Dios en una casa. Muchos de nosotros, los que hemos salido a predicar, hemos entrado en casas en donde se nota, hermano, la ausencia de Dios. Se nota. Vos ves los integrantes de la familia, pasado de robar, que han venido de robar. Ves que la madre o el padre están así como diciendo: ya está, ya que hagan lo que hagan, ya no puedo más. Abandonada la casa. ¿Sabes qué? La casa también habla. Y acá te está diciendo: en la casa también está la lepra. En la casa está el pecado. Entonces, como leímos hace un ratito en Pedro nos llama a Dios a que seamos santos. Porque si buscamos nosotros la santificación, también nos llevamos a nuestra casa. En nuestro ambiente, el lugar donde vivimos. Le doy un ejemplo. ¿Qué pasa, no? Y nos pasa a todos, seguro, a todas las amas de casa. El tiempito ese que se dedica ella a limpiar la casa, ¿no? Viene, lava los platos, deja el piso ese en espejo, ¿no es cierto? Y después llegan los hijos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué dice la mujer? ¿Qué es lo que cuida? Acabo de limpiar. Está todo limpio. Y el que viene de afuera, ¿qué tienen que hacer? En mi caso, yo en mi casa tengo que dejar los zapatos afuera. Casi todos afuera. Porque vengo muriendo. Pero es feo, hermano, cuando uno entra a esa casa y empieza a ensuciar. Y no se da cuenta que está ensuciado. Ustedes se imaginan que yo le caiga de visita a la casa de alguno de ustedes que esté impecable y yo entre lleno de barro, que pise barro, lleno de tierra, ¿no es cierto? Con la ropa manchada con aceite, pintura, me siento en la silla, dejo todo manchado.
Y ustedes van a decir, ¿no se da cuenta el hermano que me está manchando la casa? ¿No se da cuenta que no es la forma de venir a visitarme? Porque necesitamos tener, hermanos, nosotros idea de cómo nos afectan a otras personas. Esta palabra es simplemente coherencia. Tenemos que tener coherencia en nuestra forma de conducir. Hablábamos recién. No podemos entrar en este lugar. El mismo Dios le quiso enseñar a nosotros lo mismo, tener coherencia. Cuando estaba la zarza, ¿qué es lo que le dijo? Quítate tu calzado, porque el lugar que estás pisando es santo. Y Moisés podría haber dicho, ¿pero qué? Porque me quiten los zapatos voy a estar contaminado. Si nos interpretamos el lado que decía, cuando estés conmigo, es al momento diferente. No es el mismo momento que pasamos con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con tu hermana, no sé. Los momentos que están conmigo son especiales. Son especiales. Tu corazón tiene que estar dispuesto a buscar a Dios. Tienes que darte cuenta. Eso se llama coherencia, hermano. Porque muchas veces hay personas que quizás engañadas por lo que se cuenta, concurren a las iglesias pensando, si voy a una iglesia me va a ir bien, ¿no? Si voy a una iglesia voy a sanar, si voy a una iglesia me va a ir bien el trabajo. Quizás no podemos poder buscar a Dios. Si leemos la Biblia, estamos llamados nosotros a agradar a Dios. No es que Dios nos agrade a nosotros. Nosotros venimos a ver cómo podemos llevar una vida que le agrade a Dios. Y primero Pedro nos dice, si realmente creéis en el Evangelio, te pido que seas santo. Que te manejes de una forma santa. Yo te quito el pecado, te hago santo. Pero cada vez que el pecado entre, por favor, cuando te dirijas a mí, es como decirle, andabas a pedir perdón, sacate los pecados. Tenemos que acostumbrarnos. ¿Saben qué? Hay un versículo muy bonito. Miren, vamos a leer en Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. ¿Así está proyectando esto? Ahora que yo digo. Mire, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque así dijo el Santo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Saben qué? Tenemos que empezar a entender algo, hermanos. Tenemos que empezar a entender que para que la presencia de Dios esté bien arreglada, podamos sentirla, tenemos que buscar la santidad. Es un proceso, ¿eh? No es que digo, ya está, ya soy santo, no, es un proceso, hermano. Pero ese proceso que nos lleva a buscar la santidad, ¿sabes qué es lo que produce? Que la presencia de Dios esté más apegada a tu vida. Es una bendición. Yo les decía ayer a los hermanos, cuando hablábamos de la justicia de Dios anoche, les preguntaba, ¿por qué Pablo? ¿Qué lo motivaba a Pablo a que no le importara caminar, andar en el barco, tomarse todo ese tiempo de maneras incómodas, estar preso, que lo quieran matar? ¿Qué lo motivaba, hermano, a que él no dejara? ¿Cuál era el motivo? ¿Sabes cuál era el motivo? Era que él, a medida que más trabajaba en la obra de Dios, Dios estaba más presente con su vida. Y él podía palpar las respuestas de Dios. Podía palpar cómo el efecto que él causaba, que Dios causaba en las personas, cambiaba vidas. A tal punto que muchos de los que rodeaban a Pablo dice que hacían las cosas que hacía Pablo. Y Pablo decía, no puedo creer que yo hice esto.
que Dios me usó para que estas personas también dieran su vida por el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, cuando vos conocés la presencia de Dios, lo llegás a palpar, hermano, lo primero que sentís es intentar seguir agradándole a Dios con tu vida. ¿Qué puedo hacer yo para agradarle a Dios? ¿Qué puedo hacer, hermano? Hay un montón de cosas. Por supuesto, lo principal es predicar el Evangelio. Pero también tenemos que conducirnos y dar un buen testimonio con nuestra vida de que hemos conocido a Dios. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos un Dios santo. Tenemos que reconocer lo que a Él le agrada. ¿Qué le agrada a Él? Que estemos en santidad y que le obedezcamos. Como todo padre. Bien. Hablábamos, hermanos, que cuando una mujer tiene la casa limpia, llega esa persona sucia, ¿no? Y pareciera que lo hacen como ya. Pero ¿qué diferencia hay cuando está la casa limpia y la persona que está limpia en la casa, la que está limpiando, qué tiene? Tiene la libertad de ir a donde quiera por toda la casa porque sabe que está limpia. ¿Sabes qué? Dios también te da esa libertad. A medida que vos te santificás, que te vas a perfeccionar, ¿no? Dios te va mostrando cositas, te va mostrando bendiciones. Hemos escuchado muchos testimonios de hermanos que decían, la verdad que yo oré, porque estaba en un momento de prueba y sentí la respuesta de Dios, y sentí que Dios no se demora en la respuesta, no que te responde nomás. Y esos momentos no es que lo sentí una vez cada 20 años. ¿Sabes qué? Cuando está la presencia de Dios al lado tuyo, lo sentís a diario, en todo momento. Y muchas veces lo que me cuenta, digo, hermano, compartilo con otras personas. Compartí cómo Dios te respondió. Para que las otras personas también entiendan que tienen que buscar a Dios. No es solamente venir y pedir a Dios. Es muy fácil eso. Dios tiene misericordia, sí, tiene misericordia. Quizás Dios vea que ya no das más y te va a ayudar, porque te ama. Pero es distinto, hermano, cuando Dios hace que quiere dar algo porque te estás agradando. Es como sacarle un favor a Dios. Ya casi para cerrar, ¿no? Vamos a seguir leyendo la última parte de Levítico. Levítico 14. Levítico 14, 54. Ya Dios ya le ha dicho, va a haber un proceso. Van a haber casas en donde esté la ausencia. Van a haber casas donde entre el pecado. Van a haber casas que quizás tengamos que derrumbar. Van a haber casas donde el pecado causó estrago y lamentablemente quizás en esas familias no se salven. ¿Qué pasaba cuando decía que en una casa volvía a salir esa enfermedad? Simplemente la volteamos y no se hace más nada. Y hoy por hoy el pecado, si nos damos cuenta, está haciendo el mismo efecto en muchas casas. ¿Cuántas familias hemos roto? ¿Cuántas personas se suicidan? Hablábamos ayer acerca del promedio de muerte en Argentina. ¿Ustedes saben cuál es el promedio? Que la gente se está muriendo a los 35 años. Como promedio. Puede ser antes, 45. Y no de causas naturales. No por imprudencias, por efectos de vicios, por el alcohol, las drogas, por una mala forma de conducirse, por peleas. El índice de mortalidad promedio es de 35 años. Hermanos, ¿cuántas familias hay allá afuera que no conocen a Dios y que ya tienen 20 o 25 años y les va a costar un montón cambiar su vida?
te va a costar un montón. Y nosotros tenemos el deber de ir, por lo menos, decirle en tu vida y solución si conoces a Dios. Pero es así, hermano, se están yendo muchas personas a una edad de 35 años. Promedio, puede ser 20, 25, 40. Pero un promedio de 35 años se está yendo al infierno y no está viviendo ni la mitad de la vida que Dios nos da en esta tierra. Dice, Levítico 14:54 dice: esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca. Atentos. 57. Para enseñar cuando es inmundo y cuando limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Ahora sí, Dios lo estableció como una ley. ¿Todos entendemos lo que es la ley? Es una ley que nos guía a que nosotros no vivamos de manera desordenada. Entonces Dios lo puso esto como ley. Tengan cuidado, porque hay ciertas cosas que no las voy a tolerar, por Dios. Y si está hecha ley, está para respetarse. Entonces, cuando uno, hermano, con nosotros, vamos creciendo en la santidad, ¿saben qué? Se nos va a hacer más fácil entender la voluntad de Dios. Porque todos los que estamos acá tenemos un objetivo para esta vida. No es venir, comer, reproducirnos y morirnos. No somos animalitos. Por algo Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Todos tenemos un objetivo. Todos estamos en los planes de Dios. Todos. Ahora, ¿querés conocer los planes de Dios para tu vida? ¿Querés conocer en tu vida la voluntad de Dios? Hermano, Dios quiere santidad. Miren, vamos a leer en 2 Corintios, que fue el versículo que nosotros le dimos a los chicos para memorizar. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, si vamos al versículo 17 del capítulo anterior, después enganchamos en el 7. Versículo 17, dice, sería el 6:17. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el Señor. Qué grande es Dios, que te dice, ¿sabes qué? Vas a ser mi hijo, vas a ser mi hija. No es poca cosa, hermano. Por eso cuando yo arranqué, en el comienzo le dije, realmente creyeron el Evangelio. Creímos el Evangelio, hermano. Creemos en Dios. No nos imaginamos la grandeza de nuestro Padre. No nos podemos imaginar, hermano. No hay nada que le gane a Dios. No hay nada que supere a Dios. No hay problema que sea más grande que el poder de Dios. No hay enfermedad que sea más grande que el poder de Dios. Y estamos a unos minutos simplemente de decirle, Dios, tengo este problema. Ayúdame. Tengo este problema. Y Dios, como un papá, ¿no? Está viendo que su hijo está sufriendo. Y lo abraza. Y saber que Dios tiene plata, tiene todo. Y Él te va a ayudar. Anhelamos esto, hermano. Anhelamos nosotros esa ayuda, esa respuesta de parte de Dios. Entonces, para que seamos conscientes de las promesas de Dios, limpiémonos, saquémonos los pecados, reconozcamos que Dios nos llama a ser santos, a buscar santidad. ¿Sabes a qué te llama? A que nos pongas en el primer lugar, que esté presente en tu vida en todo tiempo. Si querés que Dios esté ahí, al lado tuyo, que su presencia esté ahí, ¿sabes qué?
Él te pide solamente que seas consciente de quitarte los zapatitos sucios, nada más, esos pecados, esos errores que tenemos. Y por último vamos a leer Hebreos, un versículo muy conocido y controversial, quizá para algunos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con toda la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchos toman esto como que la santidad se puede demostrar con las actividades, con cosas que uno puede llegar a hacer. La santidad no se practica de manera personal y se empieza a compartir con otros y se empieza a ayudar. Por eso les decía, hermanos, compartir cuando Dios responde en tu vida. Porque para muchos, quizás muchos no lo han entendido, y quizás nuestro testimonio aclara más cosas que quizás nosotros acá adelante con la palabra o no sabemos expresarnos o nos cuesta que no entiendan. Pero acá dice: sin la santidad ninguno verá al Señor. Hermano, ¿querés tener la presencia de Dios en tu vida? ¿Querés gozar? ¿Querés sentir ese gozo? ¿Querés sentir ese gozo que tenía Pablo? Que mientras más hundido estaba, él decía: mientras más débil soy, más fuerte me hago. Porque ya no era mi fuerza, era Dios que se empezaba a ocuparse de él. Simplemente darle a Dios lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, obedecer y santidad, y darle siempre el primer lugar. Si querés que Dios esté con vos, hermano, si querés disfrutar la comunión con Dios, para no llegar a un punto de decir: no me siento bien para ir a la iglesia, para no llegar a ese punto. No me siento bien. Pues sabes que cuando una persona conoce a Dios, pareciera que hay desesperación por estar en las reuniones, desesperación por leer la palabra, por orar y esperar y saber que tu oración ya la pusiste ahí y que va a ser respondida. Y simplemente nos desesperamos para ver cuándo nos responde Dios, y te responde. Yo puedo decir que Dios responde porque mi vida me ha respondido. Ojalá pudiésemos, hermanos, entre nosotros compartir toda esa anécdota que tenemos. Por ahí, me acuerdo que la compartí Esteban, y yo me decía por dentro, y yo también me pasaron cosas como esa. Él compartió con otras personas mayores que yo, me pasó esto, y me decían la hermana: sí, a mí también me pasó. O sea, hermanos, que todos podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Depende de nosotros perfeccionar nuestra santidad. Es un proceso, no es algo que sea fácil, no digo que sea fácil y rápido, pero tenemos que anhelar nosotros llegar a eso, llegar a que Dios sea como ese papá, ¿no? Y cuando el hijo grita de dolor, cuando el hijo tiene desesperación, el papá, ¿qué hace? Ve la necesidad y no le importa nada, suelta todo, le agarra el hijito. Ojalá que podamos disfrutar, hermanos, eso. Así termina Levítico 14 acerca de la lepra, y que Dios también busca para nosotros la solución. La solución no depende de nosotros, depende de Dios. Lo que depende de nosotros es agradarle a Él y buscar la santidad. Dios quiera que todos los que estamos aquí, como dije al comienzo, tengamos la certeza de la salvación. Es el primer pasito, hermano. Entender el Evangelio, aceptar a Cristo como tu Salvador, entenderlo, y después saber que empieza el proceso en donde Dios empieza a sacar todas las cositas malas y te haces santo, y Dios te empieza a ayudar a caminar. Vamos a orar. Que Dios Padre que está en los cielos, te damos gracias porque tú buscaste la solución por nosotros. Gracias, Padre amado, porque nos alejaste inclusive de esta lepra. ¿Quién sabe, Señor, dónde estaríamos ahora si tú no te hubieses presentado en nuestra vida? Es por eso, Señor, que entendemos que solamente en tu persona podemos encontrar ayuda y solución para nuestra vida. Querido Dios, bendice a los hermanos aquí presentes, a cada uno, Padre, de lo que ha escuchado.
Y si alguno tiene alguna duda, Padre, que pueda compartirlo con cualquiera de los que estamos aquí. Pero es importante, Padre, que cada uno sepa y tenga la certeza de que somos salvos y de que somos tus hijos, porque tú nos adoptaste. Te bendecimos, Señor, y te alabamos y te damos gracias, Padre, por toda tu misericordia, por toda tu bondad, porque no te importa, Padre, nuestro error, aún así nos amas. También nos limpias, nos perdonas y nos haces santos. Gracias, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.